Pedagogía en la educación, por José Miguel Rodríguez Hernández, código 79065-759, presentado a Andrés Danilo Rodríguez, tutor. Educación y pedagogía. La educación es el proceso de socialización de los individuos. Está siempre en busca de fomentar el proceso en una estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. En la educación, la historia apunta a hacernos comprender de qué manera se han constituido nuestras instituciones pedagógicas, según como lo menciona Durkheim 1976. La pedagogía es el saber propio de los maestros y las maestras, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los estudiantes. El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos a quienes enseña, la pertenencia y la trascendencia de lo que se enseña. Según el autor Lucio R. 1989, la pedagogía es una práctica y un conjunto de saberes que se aplican a la educación. Es el saber propio del docente que constituye el conocimiento para dar respuesta a preguntas como ¿para qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿qué enseñar?, y a quién y dónde se enseña. Epistemología de la pedagogía. Antes que todo hay que reconocer que la pedagogía ha ido evolucionando desde el comienzo de los tiempos hasta el presente, y esta es la encargada de buscar soluciones y respuestas a los diferentes tipos de ciencias. En los saberes en epistemología encontramos la existencia de los avances de la ciencia y las problemáticas que pasan cada día. Son las causas que han dado origen a la epistemología. La epistemología de la pedagogía es la que se encarga de la definición del saber. Esto tiene que ver con los contenidos del pensamiento, sus significados y respuestas, lo que muestra que la epistemología de la pedagogía se preocupa por investigar a la educación, sus derivados y movimientos, en los que también encontramos las disciplinas que se ocupan de la materia que se estudia. Diagnóstico pedagógico. El diagnóstico pedagógico es el que clasifica, valora, predice y evalúa con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El diagnóstico investiga la educación y la pedagogía en las instituciones, lo cual se hace para mejorar la educación pedagógica en las instituciones. Deben hacer cumplir estos preceptos para los estudiantes, los cuales les exigirán expandir su memoria y esforzarse para aprender. También el enseñarles de forma creativa y con respeto. Se necesita enseñar y generar en ellos el deseo de ser personas exitosas y que lleguen a ser grandes estudiosos del país o del mundo. Diagnóstico Colegio Gimnasio Cultural Libertad. Descripción de las encuestas realizadas. Como base de este diagnóstico, se realizaron entrevistas a miembros docentes, estudiantes y padres de familia pertenecientes al Colegio Educativo Gimnasio Cultural La Libertad. El cuestionario se realizó y estuvo compuesto por interrogantes trazados en encuestas, los cuales estaban enfocados en los conceptos de educación, pedagogía, modelos pedagógicos de la institución, resultados saber, entre otros más, los cuales nos ayudaron a realizar un sondeo en cuanto al nivel educativo y los logros obtenidos como institución. Después de realizar las entrevistas a la comunidad educativa y analizando los resultados de las pruebas saber, se concluyó que existen varias razones por las cuales se debe poner en marcha un plan de mejoramiento, específicamente en el área del lenguaje e inglés, plan que fortalezca el componente semántico, además de replantear e innovar el modelo pedagógico existente, el cual es tradicional y monótono. No se enseña de acuerdo a necesidades individuales, sino de manera grupal. Estrategias de aprendizaje. Según Hernández, 1991, una estrategia de aprendizaje es un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Son más que los hábitos de estudio, porque se realizan flexiblemente. Pueden ser abiertas o públicas o encubiertas privadas. Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe más. Estrategias a aplicar en la institución mencionada. Estrategias cognitivas. Estas permiten desarrollar una serie de acciones encaminadas al aprendizaje significativo del contenido en estudio. Estrategias tecnológicas. Hacen énfasis en el dominio, el manejo y la aplicación de aparatos tecnológicos. Por ejemplo, podemos ver el uso de las TICs. Estrategias lúdicas. Estas facilitan el aprendizaje a través de la interacción, que es agradable, emocional, y la práctica del juego. Actividades. Estrategias cognitivas. Se realizará una lectura y la creación individual y colectiva de un cuento, que tendrá una temática en lo posible de carácter transversal, es decir, que se relacione con contenido de otras áreas del conocimiento. Esta actividad se planeará de forma bimestral y de ella debe derivarse un diccionario o una cartilla, el cual debe ser enriquecida por los estudiantes con palabras cuyo significado antes era desconocido. Se incluirán gráficas y aportes compartidos por los mismos estudiantes. Resultados esperados. Se espera que el estudiante desarrolle habilidades que le permitan avanzar a nivel de categorías semánticas, enriquecer su vocabulario, interpretar los hechos, comprender definiciones, dar soluciones a situaciones, el buen uso y manejo de herramientas tecnológicas. Muchas gracias por su atención.